Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta clase. Me da un gusto saludarte, te doy la bienvenida a esta tu nueva asignatura, Metodologías de la Investigación en Áreas Educativas, parte 2. Por lo tanto, ya estuviste revisando qué es una metodología, qué es una investigación, cuáles son las diversas teorías que se aplican para el desarrollo educativo y vamos a seguir revisando procesos, métodos y estrategias para realizar una metodología educativa y de investigación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como esta primera clase te voy a enfocar el temario, te lo voy a estar revisando clase por clase para que estemos identificando qué es lo que vamos a organizar o qué vamos a llegar a meta final para esta sesión. En esta asignatura la finalidad que vamos a tener dentro de la asignatura es especificar la importancia de la correcta construcción del marco epistemológico dentro de la metodología de la investigación en áreas educativas. Ojo, vamos a construir un marco epidemiológico. ¿En qué consiste la epidemiología o epistémico? Es trabajar el origen del proceso educativo, trabajar los antecedentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso lo vamos a hacer a través de metodologías de investigación en el área educativa, con la finalidad de reconocer las particularidades en tanto a procedimientos de investigación cuantitativa, cualitativa, etnográfica y hermenéutica. Aquí estamos desarrollando cuatro estrategias metodológicas del aprendizaje. Vamos a revisarlas y desglosarlas poco a poco para que tú la puedas identificar y analizar. La clase de hoy con el objetivo específico es identificar alcances, límites y métodos en el proceso de investigación de este tema. Vamos a trabajar dos temas iniciales: método cualitativo y método cuantitativo. En algún momento de bachillerato, de la carrera, en alguna asignatura, ya identificas qué es un proceso cualitativo y qué es un proceso cuantitativo. Como tanto, estos dos son unas herramientas que me permiten a mí, como investigador, recabar la información de algún fenómeno, algún proceso o algún tema. Estos dos son herramientas de investigación. Cada una va a contar con características y particulares que ayudarán a encontrar un resultado en el fenómeno, un resultado en el proceso de estudio. Por lo tanto, estas dos vertientes metodológicas me van a ayudar a identificar este proceso de investigación. En el primer punto, una investigación cuantitativa, como su nombre lo dice, es cuantitativa, son de cantidades. El proceso cuantitativo es aquel que se utiliza para exportar resultados de una población. Esos resultados de población van a ser numéricos. Si yo voy a estudiar un fenómeno, si yo voy a estudiar un problema, ese problema tiene que ser cuantificable, tiene que ser numérico, tiene que tener un valor agregado. Por lo tanto, donde dice una muestra de población, es que no voy a hacer con toda la población en México, sino es un censo con un cierto número de personas, y ese cierto número de personas me va a arrojar las posibilidades hipotéticas del fenómeno que estoy trabajando o el fenómeno que estoy estudiando. A eso se refiere método cuantitativo. En este proceso cuantitativo, ay Dios, perdón, es que lo quiero agarrar. En este proceso cuantitativo se define el volumen de los datos, el número determinado, estudia variables, así como la relación que se tiene con las pruebas hipotéticas. Como te mencioné, es un número determinado de población. Ese número determinado me va a arrojar la posible respuesta que voy a tener a mi fenómeno. Esa posible respuesta va a ser medible, va a ser calculable, y por eso se llama cuantitativamente, porque está hecho base de cantidades. Eso es una investigación cuantitativa. Por el contrario, una investigación cualitativa, el nombre lo dice, es cualitativa, hablamos de cualidades, hablamos de procesos cualitativos, ¿vale? En el proceso cualitativo se va a interpretar los datos.
perdón, ese se va a candidar con datos no numéricos, sino con cualidades. Perdón, se me fue el avión, se me fue el wifi. Con procesos de cualidades. Una cualidad con procesos de habilidades, que son habilidades con procesos de destrezas, con procesos de capacidades. Estos datos no son numéricos, sino que se interpretan con acciones con referente al proceso social del fenómeno, ¿vale? Por eso dice que son cualitativos, no numéricos, pero sí con acciones. En este proceso de estudio de investigación se hacen preguntas centrales para responder estas preguntas. En el proceso cualitativo, el responder con preguntas me ayuda a comprender opiniones, a comprender ideologías y a comprender alternativas de la población. Ojo, comprender ideologías y alternativas. Eso es cualitativo. En este proceso me da a arrojar toda la observación, toda la documentación y así llevar un comportamiento que tiene mi número de población que yo estoy investigando. ¿Se relacionan ambas? Sí, sí se relacionan, porque el proceso cualitativo ayuda al proceso cuantitativo y viceversa. Ambas se ayudan, ambas se trabajan y ambas se esperan que estén relacionadas porque al final tanto ideologías como numeraciones me ayudan en el arrojo de los resultados. Las dos van ligadas. No es necesario tomar las dos vertientes, pero sí me sirven para dar más comprobación, más identificación en mi proceso del fenómeno o en mi proceso de investigación. Ahora, cada una de las dos metodologías va a tener herramientas de apoyo. Esas herramientas se desglosan en cada una para trabajarlas dentro del campo, dentro de la experimentación o dentro de la investigación. Estas herramientas se aplican a la población que yo voy a estar estudiando, al fenómeno que voy a interpretar y a la problemática que estoy visualizando. Eso es lo que me va a ayudar. Por lo tanto, iniciamos con el método cualitativo. En este proceso cualitativo que ayuda a analizar evidencias recopiladas de manera empírica, supuestamente. Eso es empírico, usando el proceso de estos 6 métodos para recolectar la información. Como primer punto tenemos la encuesta. A través de la encuesta se involucra a un número de pobladores para recolectar ciertos datos. Al hablar de encuesta ya estoy vinculando cuantitativamente. Sí, lo sé, mas sin embargo hay que identificarlos. Esto cuantitativamente me ayuda a la numeración y esta numeración me va a investigar arrojo de datos. Por eso es el proceso cuantitativo y sus herramientas, como lo dice aquí arriba. Entonces, en la encuesta, el método cuantitativo determina un conjunto de preguntas cerradas. Cerradas es sí, no, tal vez. Ese es el proceso. Y es fácil de responder para mi población y es rápida la situación de recolectar información. ¿Puedo realizar en una encuesta preguntas abiertas? Sí, pero en ocasiones se expande mi numeración y tengo que cerrar filas, tengo que cerrar ideologías para realizar la encuesta. Este proceso logra tener un alto número de información, porque como son preguntas cerradas o las preguntas abiertas las corto y las limito, lo que me hace es que me arroja un buen número de resultados a esas respuestas, a esas preguntas que yo realicé para mi determinada población. En esta encuesta lo vas a identificar, lo vas a analizar porque la has trabajado en la escuela, porque la has trabajado en publicidades, porque la has trabajado en situaciones de productos y sí, sí me ayudan a trabajar el proceso de datos numéricos en la investigación. Sí, sí me ayudan. Segunda herramienta cuantitativa es la situación experimental. En esa situación experimental se establece un experimento y se comprueba una hipótesis que vamos a arrojar. Ok, vamos a plantear primero mi hipótesis, en el cual después voy a realizar mi situación de experimentación. Aquí
la población se va a someter a una prueba estandarizada que yo voy a analizar. Es una experimentación donde se comprueba la causa y efecto de lo que tiene mi fenómeno, donde yo voy a comprobar si es negro o blanco mi proceso del problema. Eso es lo que voy a realizar. El proceso se expone para crear una posible respuesta a mi fenómeno, hallar y reportar los estándares que se van a necesitar para ese experimento. En algún punto yo te puedo hacer la situación de la encuesta. ¿Te gusta el limón? Sí, no, o tal vez. Ya hice mi encuesta. En un poblado de 10 personas. En ese poblado de 10 personas, 5 dicen que sí, 4 dicen que no y 1 dice tal vez. Esa es mi encuesta. Ya tengo mis datos arrojados. La probabilidad mayor es sí. Por lo tanto, ahora me voy a una investigación experimental y esas 10 personas les voy a hacer comer el líquido del limón. Ahí ya estoy aplicando un proceso experimental, porque ahí ya estoy aplicando mi posible hipótesis que yo tengo, porque a la mayoría le gusta el limón, y voy a hacerlo con la situación del experimento en que la población me consuma ese producto, el limón. Y es ahí donde yo estoy arrojando mis datos reales, mis hallazgos del reporte o mi situación experimental de esta herramienta. Espero me vayan entendiendo. Ahora, en la investigación correlacional, ¿vale? Se utiliza para encontrar la relación entre dos variables, la correlación, ¿vale? Aquí vamos a tener que mi fenómeno va a tener dos vertientes. Esas dos vertientes se van a relacionar y las cuales voy a identificar cuál de las dos tiene una ventaja. Por eso es una investigación correlacional, juntas, pero una de las dos puede destacar de la otra, ¿vale? Se utiliza para los resultados de la metodología. Puede ser positiva, negativa o neutral. Si seguimos con el punto del limón, podemos identificar que una investigación correlacional es que a la mayoría le gusta el limón o la mayoría prueba el limón, pero no le gusten ciertas cantidades. Eso es una situación correlacional. Si les gusta el limón, pero existen vertientes, existen desigualdades. Le gusta en pocas cantidades, le gusta en grandes cantidades. Y se pueden utilizar las tres para trabajar la situación cuantitativa de mi investigación. Esas son las tres primeras herramientas del proceso cuantitativo. Posteriormente voy a tener otras tres. Ya tengo experimental, ya tengo correlacional y ya tengo encuesta. Ahora, las otras tres son estudio longitudinal, estudio transversal y causal comparativa. El primero, que es longitudinal, se utiliza para comprender los rasgos del comportamiento de los sujetos bajo observaciones repetitivamente en cierto periodo. Se recogen estos datos para analizar pruebas cualitativas y cuantitativas. A diferente de esta prueba, esta herramienta se utiliza para ambas metodologías. Pero si lo ves, tú haces un experimento y ese experimento lo haces en un determinado periodo. Ya estás metiendo cuantitativamente. El determinado periodo es realizar variablemente la observación de lo que estás revisando de tu fenómeno. Si seguimos hablando del limón, mi estudio longitudinal es que el limón lo prueben de diferentes marcas, en diferentes días, en diferentes horarios o en diferentes comidas. Eso ya es un estudio longitudinal porque le estoy haciendo una observación y estoy realizando una repetición del acto. Eso ya es cuantitativo. Se puede sacar igual cualitativo, pero lo arrojamos en cuantitativo. La segunda herramienta es el transversal. Este método sigue siendo de observación, donde cual sigues estudiando a la audiencia en momentos determinados. Se eligen de manera simultánea tanto la situación del fenómeno como la situación de la población a estudiar. Entiendo. Tenemos el limón
y de manera transversal vas a hacer la población a 10 primeras personas que prueben ese limón. Ok, se acabó la prueba, nos vamos con otro número diferente de personas, con otras edades, con otras características y voy a volver a realizar la situación de la misma prueba del limón. ¿Puedes hacer la situación experimental? Sí, pero lo estás haciendo transversal porque estás conjuntando la observación y estás haciendo la situación o la acción repetitiva de manera simultánea, de manera ocasional, en la cual la situación, mi fenómeno no cambió. Quien va a cambiar es mi población, ¿vale? Y aquí permitimos un causa y efecto. ¿Por qué? Porque la causa es mi limón. El efecto va a ser con diferente número de situaciones de personas con determinados procesos de observación y en determinados tiempos diferentes, ¿vale? Esto lo hace ejemplo el sector salud, en el cual se da el proceso de vacunación 2 veces al año, en el cual se da la estandarización de una vacuna en determinado tiempo en específico. Por eso, ese estudio transversal se realiza tal vez en un ejemplo de ellos, en ejemplos de salud. Y por último, tengo la investigación. Uy, se me fue. Y por último, tengo la investigación causal. Sorry. Tengo la investigación causal. Aquí está. En esta investigación causal comparativa se basa la comparación. Se utiliza para averiguar causas y efectos varias veces. Como lo vimos de manera transversal, diferentes poblaciones, ahí se hacen las comparativas. Con mi población 1, con mi población 2, con mi población 3, teniendo el mismo fenómeno. Mi jugo de limón. Y ese jugo de limón lo voy a estar estudiando con diferente grupo de personas y hago en ese momento un estudio transversal y posteriormente puedo hacer mi investigación cuantitativa con una investigación causal comparativa porque comparo diferentes resultados que me arrojan diferentes poblaciones en ese proceso del fenómeno. Así de fácil es lo que estamos trabajando de manera cuantitativa, ¿vale? Esas son sus 6 primeras herramientas donde se desglosan el proceso cuantitativo. Encuesta, experimentación, correlacional, longitudinal, transversal y causal. Todas ellas se identifican porque me arrojan un número determinado de resultados. Todas ellas se aplican a una población como todo proceso metodológico y todas ellas me dan un número determinado de respuestas. Eso es lo que caracteriza de una metodología cuantitativa. Ahora, nos vamos al proceso cualitativo. En este proceso cuantitativo se establecen las cualidades. En ocasiones, recuerden que no me va a dar situaciones numéricas, sino me va a realizar detalladas determinadas comportamientos de la población. Por lo tanto, son descriptivos estos resultados, ¿vale? Describen lo que va a suceder a mi posible hipótesis, construyen teorías, formulan hipótesis, desarrollan posibles respuestas a mi fenómeno de investigar. Al final, con ello, me ayuda a respaldar una situación de conclusión para mi hipótesis que yo voy a trabajar en este proceso cualitativo. Y en el proceso cualitativo vamos a arrojar 4 situaciones. En estas, no es cierto, repetí la diapositiva. No, pero sí son 4. Tenemos 4 situaciones que vamos a trabajar en el proceso cualitativo. La primera es el estudio de casos. Se utiliza para encontrar más información a través de un estudio cuidadoso en el cual ya existen. En este método se investiga un problema dentro de un contexto en la vida real, como toda investigación es un problema, y reunimos pruebas empíricas para fines de investigación.
Aquí lo que estoy analizando son diferentes pruebas que ya se pudieron haber realizado dentro de mi fenómeno que yo voy a volver a estudiar. Diferentes casos de aplicación, diferentes actividades experimentales, diferentes situaciones cualitativas que ya existen en mi caso. Tengo que analizar cuidadosamente los parámetros que me van a arrojar para así tener un caso investigable. Los casos que voy a estudiar, los fenómenos que voy a tratar de analizar y comprender, tienen que tener una situación de sustento, tienen que tener una situación de experimentación o tienen que tener una causa para que yo lo pueda estudiar y para identificar si es cualitativa o si es cuantitativa. Utilizando estos datos se puede llegar a una conclusión del tema. Ejemplo, seguimos con el ejemplo de limón. En el estudio de casos, yo voy a identificar que el limón tiene diferentes variables de calidad, tiene diferentes variables de producto, tiene diferentes variables de sabor. ¿Quién lo dice? Ok, hay diferentes estudios que se aplicaron antes de mi investigación, hay diferentes teorías que se relacionan en la agricultura antes de mi investigación y hay prácticas, hay autores que se desarrollan anteriormente antes de que yo utilizara este estudio de fenómeno. Así voy a identificar el estudio de casos porque es algo que ya está establecido, que ya se analizó y puedo estudiar los ya analizados y hacer yo una práctica con ese fenómeno. Así es el estudio de casos, comparar todas las vertientes ya existentes y al final yo crear mi propia conclusión para ese fenómeno. Otra herramienta de la situación cualitativa es el método de observación, fácil, práctico y sencillo. Se observa y se recopila la información de mi fenómeno. ¿Requiere tiempo? Sí, porque yo voy a dar un número estandarizado cuantitativamente de cuánto tiempo voy a realizar la observación. En esta observación también voy a determinar el lugar, la zona, la población, el fenómeno, las causas del fenómeno, para que yo lo vuelva más cerrado a mi situación observable. Porque recordemos que en la observación tenemos muchas cantidades de datos, pero al yo cerrar mi fenómeno, al hacer más pequeña mi problemática, voy a encontrarme con mejores resultados observables en esa variante. Esta situación cualitativa es muy común, ¿vale? Y me arroja estándares también cuantitativos y cualitativos, pero dependiendo de lo que yo voy a estudiar, es lo que voy a arrojar. Si yo voy con el jugo de limón, y sigo hablando de limón, mi forma de observación es que solamente al observar, yo puedo observar en un restaurante, en una taquería, en un lugar de comida, qué le pueden agregar limón a los alimentos, cómo lo agregan sin cantidades extremadamente fuertes o en cantidades pequeñas y delicadas. Ese es mi proceso de observación, pero ojo, como mencioné, es un proceso largo porque tiene un número determinado al fenómeno que voy a estudiar. Eso es lo que hace un poquito pesado esta herramienta de observación. Aquí sí se repitió, ¿ah? Sí, disculpen. Ahora, el tercera herramienta es la entrevista personal y la última son grupos focales. No son 5 aquí, perdón. En la cuarta son grupos focales y en la quinta son análisis de textos. En esta herramienta personal, que es la número 3, se hace una conversación, se hace una situación de entrevista, se hace una cuestión de cuestionar a personas que conocen sobre el tema, porque me arroja datos precisos de personas que ya estudiaron el fenómeno, de personas que conocen a detallada situación el fenómeno y formular así yo mi conclusión final. Siempre en procesos cualitativos, las conclusiones finales en su mayoría me ayudan a que yo dé un criterio, que yo dé un parámetro en mi fenómeno. Es fácil de comprender la entrevista personal porque me hace el cuestionamiento a personas que conozcan, a personas estudiadas referente al tema o a personas destacadas con ese fenómeno. Este me ayuda bastante. El número 4 son grupos focales. Se utiliza cuando tengo bastantes preguntas y de las cuales voy a desarrollar
un número pequeño de población y voy a interpretar a ese grupo de personas. Es parecido a la entrevista personal, pero es una situación grupal. Las encuestas se relacionan mucho con esta situación, pero recordemos que aquí son preguntas abiertas referente a lo que conocen las otras personas de este fenómeno. ¿Por qué? Porque me ayuda a arrojar diferentes opiniones, diferentes ideologías y mucho proceso de dato informativo personal. En grupos focales, me ayuda a que mi fenómeno se estudie a una población grande, pero el estudiar mi población grande me cuesta arrojar una buena conclusión o me cuesta arrojar un buen número de resultados. ¿Por qué? Porque es mucho proceso de analizar, es mucho proceso de comprobación y por eso se tarda bastante en esta cuestión de resultados. Se relaciona a las dos porque al final es una encuesta, es una entrevista que se relaciona a la forma cualitativa. Por último, tengo el análisis de estudios. Este es un poquito nuevo en el proceso cualitativo porque se compara la vida social con imágenes o con palabras del fenómeno y de la persona. Ejemplo, el análisis de texto es la situación del estudio de redes sociales, es el estudio de información cibernética, es el estudio que tú relacionas con caracteres a gustos y preferencias, porque me arroja cómo está trabajando mi fenómeno, porque me arroja cómo se está analizando mi problemática en una vertiente fuera de la vida cotidiana, que mi vida cotidiana es trabajo, es familia y son valores, sí, pero fuera de tengo redes sociales, tengo gustos, tengo preferencias, tengo antojos. Este método sigue un patrón y recordemos que las redes sociales me dan patrones. Esos patrones los relaciono con mi estudio. Por lo tanto es fácil analizar porque es a través de observación también, pero me ayuda a relacionar tu información personal, tu información de gustos, tu información de música, tu información de viajes, tu información de imágenes, de fotografías, con un fenómeno personal. Eso es lo que trabajamos en esta cuestión de análisis de texto. En su mayoría es lo que hacen actualmente el proceso de situaciones de encuestas o de situaciones de trabajos en redes sociales. Aquí tengo la tablita de todas las metodologías que te estuve explicando, las herramientas de las metodologías que te estuve explicando. Recordemos que cuantitativamente tengo la encuesta, tengo una situación experimental, tengo una situación correlacional, tengo una situación longitudinal, tengo una situación transversal y tengo la situación causal comparativa. Son 6. Y en mi investigación cualitativa es en su mayoría de observación, es a situación de casos de estudio, es en entrevistas personales y en entrevistas focales o grupales, y es el análisis de texto. ¿Van de la mano? Sí. ¿Están ligadas? Sí. Pero como mencionaba en algunas diapositivas, depende del enfoque que tú le vas a dar a tu fenómeno y los resultados que tú necesitas para corroborar la información y al final crear una comprobación de hipótesis y una conclusión. Lo que tú vayas a estudiar en este proceso del fenómeno dependerá de la metodología que apliques para arrojar tus resultados. Puedes arrojar resultados cualitativos y puedes arrojar resultados cuantitativos. Los dos te van a servir para llegar a una conclusión y crear una situación concreta de mi opinión. Eso es lo que me sirven los dos, ¿vale? Hasta aquí esta primera clase. Dudas, cuestiones, situaciones de parte personal, ya saben en redes sociales dónde estamos. Y recordemos que en este primer bloque, la situación del proyecto, vamos a realizar una metodología de investigación para un fenómeno social. Ve pensando un fenómeno social que afecte el proceso de enseñanza-aprendizaje y ese proyecto va a tener un valor de 4 puntos y con ello vamos a tener otros 4 puntos del examen y tu cuestión del trabajo, no es cierto, plataforma son 4, tu examen son 4 y 2 puntos es tu proyecto metodológico. Lo quiero ajustar porque tu proyecto metodológico va a ser un poquito tardado. Entonces vamos a ajustarlo ahí. Por eso no te enseño escalas hasta ahorita. Pero lo vamos a revisar y vamos a identificarlo, ¿vale? Dudas, cuestiones y demás, estamos a tus órdenes. Un gusto volvernos a ver en estas clases virtuales.